¿El fondo primero? Vale. Vale. Muy bien. Pues buenas tardes y muchas gracias por venir a esta nueva entrega de los coloquios de la Biblioteca Regional, hablando de cine y de películas que cumplen aniversarios redondos. Esta semana tenemos La Huella, y para hablar de ella está con nosotros Paula Aránzazu, que es periodista y crítica de cine, doctora en comunicación social, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, y trabaja y colabora con medios, o ha trabajado y colaborado con medios como La Razón, El País, La Vanguardia, y dentro del ámbito cinematográfico con publicaciones como Sensacine o Cinemanía. Y lo primero, recordar que La Huella, una película del año 1972, tiene 4 nombres en los que yo creo que nos podemos detener por lo menos en 3 de ellos, que son los más conocidos, como son el de Anthony Shaffer, el autor de la obra teatral en la que se basa, y luego su director, Joseph Mankiewicz, y sus 2 protagonistas, Laurence Olivier y Michael Caine. Paula, muchas gracias por estar con nosotros. Lo primero, buenas tardes, bienvenida. Nada, muchas gracias, Antonio, por presentarme y por invitarnos también, invitarme a este fabuloso ciclo de aniversarios de cine. La verdad es que es la primera vez que piso la Biblioteca Regional, hace muy poco que me he mudado a Murcia y estoy encantada, es un sitio increíble, la verdad es muy, muy, muy chula. Además vas a vivir más o menos cerca, con lo cual sí, creo que te vas a convertir en una nueva socia de la biblioteca, ¿no? Sí, totalmente, sí, absolutamente. Bueno, sabes que también hay, además de libros y comicteca, también hay sección de cine, con lo cual ya sabes que si las plataformas de streaming no dan para más, siempre tienes aquí un lugar donde sacar y donde ver películas. En el caso de La Huella, película que adapta una obra de teatro, y estábamos hablando que debe impresionar quizá más ver ese duelo dialéctico y ese juego de engaños mutuos entre estos 2 personajes. No sé si empezamos con spoilers, porque la película tiene 50 años. Sí, hombre, yo creo que para alguien que esté interesado en el cine, La Huella es una película por la que hay que pasar inevitablemente, no solo por el director, ¿no?, que la firma, Joseph Mankiewicz, una leyenda del Hollywood dorado. Es la última película de Mankiewicz y es una barbaridad, porque además es una de las películas que reúne muchas de las inquietudes formales e inquietudes también temáticas, ¿no?, del cineasta. Y luego, claro, los actores, que es un duelo maravilloso entre estas 2 masculinidades tan fuertes, ¿no?, Laurence Olivier y Michael Caine. Vamos a hacer unos cuantos spoilers aquí, avisamos para quienes todavía no la hayan visto, que pues que vamos a destriparla un poco. Decimos muy rápidamente, para quien no la conociera o no la recuerde, porque a lo mejor hace años que no la ha visto, que tenemos 2 personajes, al que interpreta Laurence Olivier, un escritor de éxito de novelas de intriga policíaca, que esto tiene una parte muy importante en la enjundia de la trama, y el otro personaje, al que interpreta Michael Caine, es un peluquero que está manteniendo una relación con la mujer del primero. Y esto yo lo veo muy británico, no sé si esto en España o en Italia se podría haber llevado a cabo una historia de este tipo. Quedan amistosamente para tratar de negociar, en términos ya digo amistosos, cómo va a ser a partir de ahora esa relación en la que la mujer de uno pasa a ser la amante del otro. Esto parece como muy caballeresco, pero además también plantea, me imagino que irías por ahí, uno de los temas que aborda La Huella tiene que ver con la lucha de clases. Un señor adinerado, un caballero como Sir Laurence Olivier, y un pueblerino, digamos, por la parte de la plebe, como es un peluquero, el personaje que interpreta Michael Caine, y tienen que llegar a un entendimiento 2 personas que, por la condición social, sobre todo que de parte del personaje de Laurence Olivier ve en el otro, en ningún momento se plantearía llegar a algún tipo de acuerdo con ese señor, ¿no? Sí, totalmente. Además, no solo Michael Caine proviene de una clase social baja, sino que es hijo de inmigrantes, ¿no? Entonces está de origen italiano. Entonces está además esa condición de que no es británico, ¿no? Hay también un componente xenófobo, ¿no? Que alimenta, digamos, esa especie como de resquemor del personaje de Laurence Olivier. Y además peluquero, que por si me dijeras que es, yo que sé, marchante de arte, ¿no? Pero a lo mejor todavía. Pero es como que lo tiene todo.
Sí, exacto, ¿no? Que un peluquero que trabaja con las manos y además está rodeado, se rodea de mujeres, ¿no? Que también Porque tiene... es peluquero de señoras. Exacto. No es barbero, es peluquero de señoras. Exacto. Pero el punto de conflicto, sobre todo, es que, y yo me imagino que esta es un poco la trampa del autor del libreto teatral, de Anthony Shaffer, nos plantea como una cierta superioridad, pues no sé si moral o de costumbres, pero seguramente intelectual, del autor de novelas de género policiaco. Para imaginar esa trama debes de tener cierta inteligencia, y casi que nos quieren convencer de que a lo mejor este, que no da para más, que para peluquero siendo inmigrante y siendo de una clase baja, no va a estar a la altura intelectual del escritor. Y enseguida nos vamos a dar cuenta en una película en la que básicamente solo hay dos actores, aparece luego, hay alguna otra aparición, pero son dos personajes y dos actores, y nos vamos a dar cuenta enseguida de que nada es lo que parece, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, esa es un poco la gracia de la película, cómo la premisa pronto se desvanece para dar pie a otra historia en la que ya no está la cuestión de la infidelidad, la cuestión de el deseo, ¿no?, por esa mujer, ¿no?, que está en juego, se desvanece, ¿no? Y en realidad es una especie como de tete a tete, ¿no?, de juego dialéctico entre estos dos personajes, en lo que al final no deja de ser una plasmación, ¿no?, de las relaciones de poder, en fin, que de alguna manera articulan la sociedad, ¿no? La clase alta, la clase baja, la dominación, ese juego de discriminación, ¿no? El fuerte, el débil y la víctima, el verdugo, ¿no? Y al final, bueno, como esos dos roles se van invirtiendo. Se van intercambiando, además, en varias ocasiones. Tiene como varias partes la película en la que hay un momento, no sé si es un poco una cierta picaresca, en el sentido de que también hay un momento en el que el autor le hace una propuesta que no es muy legal, fingir un delito, fingir un robo, para que, como digamos, como dote casi, que como él no le va a dar dinero, pero obligarle a vamos a fingir un robo, yo esto lo voy a denunciar, a mí el seguro me va a pagar un dinero, y aquí un poco todos contentos, que al mismo tiempo también supone un engaño, pero también una forma de picaresca. Vemos que al final tampoco era tan recto. Sí, totalmente. De hecho, parece que vaya a haber como un pacto entre caballeros, ¿no? Bueno, caballeros. Exacto. Entre el aristócrata, porque es Andrew Wick, el personaje de Laurence Olivier, no solamente es escritor de novela negra, novela policíaca, sino que es noble, ¿no? Hay una frase que dice, que si os me lo permitís, es que la apunté el otro día volviendo a ver la película, buscando frases también, y me parecía muy... Bueno, me ha encantado, ¿no? Nada, no la encuentro, pero bueno, la recuperaré. Que habla básicamente de que, bueno, de que la aristocracia es, digamos, como la clase, ¿no?, que se puede permitirse escribir novela policíaca, que los detectives tienen que ser aristócratas de alguna manera, ¿no?, en esa especie de identificación entre el escritor, ¿no?, la mente genial, ¿no?, de este escritor, y su personaje detectivesco, ¿no?, que también es como una lumbrera. Y... Bueno, eso entronca un poco también, porque la novela, perdón, la película, bueno, la historia, la obra de teatro original, bebe de esa tradición literaria tan británica del whodunit, el quien lo hizo, que quizás los dos máximos exponentes son personajes de Agatha Christie, uno muy elitista, como es Hércules Poirot, que siempre está con sus células grises y con sus ademanes muy exquisitos y muy estrafalarios. Pero el otro exponente es Miss Marple, que es una señora normal y corriente, una señora de pueblo, y ahí Agatha Christie sí que nos pone en esos dos platos de la balanza el que a lo mejor correspondería a ese modelo que establece el personaje de Laurence Olivier, de solo una mente elevada de una clase o de una posición social y con un intelecto determinado sería capaz de resolver estos enigmas, mientras que en el otro platillo tenemos a la señora Marple, una viuda angelical, normalísima, que no tiene ningún tipo de posición elevada social, ni noble, ni nada, y es capaz de resolver los misterios con o sea, al final es la inteligencia, si lo queremos ver así, de esa extracción más humilde y de esa extracción más elevada, y aquí Anthony Shaffer nos pone a los dos, a esos dos personajes, casi un Hércules Poirot contra Miss Marple, sí. Pero además los dos intentando tomarse el pelo mutuamente, porque también vamos a descubrir que primero el personaje de Laurence Olivier
trata de liar y de engañar al personaje de Michael Caine, pero enseguida vamos a descubrir, bueno, enseguida, cuando llevamos una hora de película, vamos a descubrir que aquí hay más engaños, que esto es como una matriosca, sacamos de dentro de un engaño, sacamos otro. Sí, exacto, recupero esta idea, ¿no?, de lo que iba a ser un pacto entre caballeros, ¿no?, porque Andrew Wick le pide a Milo Tanchel que, bueno, pues que vayan, que practiquen, ¿no?, que hagan como una especie de simulacro de robo que va a tener lugar un poco más adelante y en el que él va a poder, sí, va a coger, ¿no?, las joyas de su mujer, que de alguna manera pues va a ser como una dote, ¿no?, tal y como has dicho. Y cuando están haciendo el simulacro, ¿no?, pues la tortilla se gira y aparece una nueva trama un poco de la nada, ¿no?, que no te esperas cuando ves la primera película. Perdón por el spoiler para ahora mismo, para quienes no hayan visto la película, pero bueno, es absolutamente sorprendente, ¿no?, cuando la ves y cómo también pilla por sorpresa, evidentemente no al personaje de Andrew Wick, pero sí al personaje de Milo, el interpretado por Michael Caine. Es curioso porque en la película, y lo vamos contando ya hemos dicho que íbamos a hacer spoilers, el personaje de Milo, el personaje de Michael Caine, muere cuando llevamos una hora y pico de película, y a partir de ahí lo que tenemos es una posterior investigación policial en la que a la mansión, una mansión muy abigarrada con multitud de elementos decorativos de lo más estrafalario, muñecos, el muñeco de un marinero, que yo siempre pensaba, digo, al final va a pasar algo con este muñeco, y finalmente no, es simplemente una distracción en ocasiones. Libros, estanterías, salimos al jardín, entramos. Me imagino que en la obra teatral se circunscribirá solamente a un único escenario, pero lo que vamos a descubrir es que tras ese asesinato hay un pequeño lapso de tiempo y a la casa llega un policía y el policía comienza a investigar el crimen cuya víctima ha sido el personaje de Michael Caine, pero enseguida vamos a descubrir que ahí hay algo más, y ese hay algo más es que parece que el crimen incrimina directamente a quien es la mente maestra, que se ve compelido a tratar de demostrar su inocencia cuando resulta que estaba todo preparado por su víctima. Sí, totalmente. De hecho, básicamente ese tramo de la película no solamente funciona como pequeña venganza, ¿no?, de lo sucedido por parte, digamos, de la ley, sino también hay también como un componente de querer descubrir los puntos ciegos, ¿no?, de esa especie de crimen perfecto, ¿no?, que el gran escritor, que la gran mente, ¿no?, de Andrew Wick ha perpetrado, y sin embargo, o sea, hay cabos sueltos. Bueno, eso, me he hecho aquí una pequeña lista de algunas películas que hay alguna que sí que la podemos relacionar mucho, como puede ser Fracture, una película con Anthony Hopkins, que es muy similar en cuanto al planteamiento de escenificar un crimen que involucra al amante de tu mujer, y también vamos en territorio spoiler con una película que no tiene 50 años, pero hay algunas otras en las que hay elementos que sí que se parecen, por ejemplo, en eso de jugar con la percepción que tiene quien ha cometido el delito de que lo ha hecho todo tan bien y realmente había cabos sueltos. La más evidente, y además porque además es previa, es Crimen Perfecto de Hitchcock, en donde también tenemos un problema que tiene que ver con un matrimonio, en este caso con un marido que lo que quiere es quitarse de en medio a la mujer, contrata a un asesino, como dice el título en español, porque el título original es marca A de asesinato, por las letras que aparecen en el número de teléfono, porque el núcleo del crimen es que cuando esté al teléfono es cuando va a entrar el asesino a matarla. Y vemos que, como en otras muchas ocasiones, el criminal lo tenía todo también planificado, excepto un pequeño detalle que hace que todo se desmorone. Aquí el problema además no solo esos fallos, sino que resulta que esa pretendida superioridad intelectual del autor de novelas de crímenes policíacos y de investigaciones policíacas, pues resulta que tenía como rival a alguien que su preparación intelectual es cortar el pelo y peinar a las señoras. Le ha tendido una trampa, y el policía que llega, que además también parece un policía un poco torpe, parece el típico policía, tipo, no vamos a decir como el inspector Clouseau, pero quizá primo hermano. Campechano. Sí. Y parece que tampoco va a ser capaz de resolverlo.
volvemos también a otra lucha de clases. Es como darle dos bofetadas, una del derecho y otra del revés, con el mismo guante a este señor que se las daba. De listo, ¿no? Un poco, ¿no? De mente privilegiada. Sí, esa segunda parte además provoca mucha perplejidad porque de alguna manera ha pasado un crimen y has visto un crimen, pero de nuevo Joseph Mankiewicz y el guionista, ¿no? Anthony Shaffer, tienen un as bajo la manga. No solo tienen uno, sino es que tienen como varios, ¿no? Yo creo que tienen un póker bajo la manga. Sí, tienen una escalera, pero, básicamente. Por cierto, hay un remake del año 2007, luego te elaboraré una pequeña teoría a ver qué te parece sobre el remake. En el remake, el guionista, que no tengo ahora mismo por aquí el dato, no había visto la película, la huella del año 72, escribió el guión basándose en la obra de teatro de Shaffer y por lo visto se enorgullece de que no hay ni una sola línea de diálogo que se asemeje a la de la película original, con lo cual no deja de ser curioso que con la misma base me puedas contar dos veces la misma historia sin repetir ni siquiera líneas de diálogo y sobre todo además contándola en menos tiempo, porque la de Mankiewicz dura como 2 horas y pico y la de Kenneth Branagh, que es la de 2007, dura 1 hora y 20 y ahora después hablamos con lo de los actores y demás, pero una historia tan intrincada, tan compleja, que en algunos momentos da vueltas, se pierde en sí misma, y yo creo que eso forma un poco parte del juego, al propio espectador, tenerlo también un poco perdido, pero yo creo que esa es la gran virtud, y que quizá Mankiewicz, que antes de ser director de cine había sido guionista, de hecho viene o llega a Hollywood de la mano de su hermano Herman Mankiewicz, guionista por ejemplo de Ciudadano Kane, y que además había estudiado, Joseph Mankiewicz había estudiado psicología, y yo creo que un poco de esa fusión de haber estudiado psicología y de haber sido también previamente y durante gran parte de su carrera guionista, no solo director, yo creo que esa edificación de esa historia, este señor sabe cómo tirar las cartas en la mesa. Sí, de hecho, he estado, evidentemente documentándome para preparar la charla, y entre algunos datos curiosos de la producción de la película, el hecho de que el personaje de Michael Caine, Milo, cuando están recreando esa simulación del robo vista de payaso, es una idea de Mankiewicz, ¿no? Y de hecho es muy poderosa, ¿no? La imagen de esa, en fin, ver a un guaperas, ¿no? Ataviado de payaso y humillado por ese escritor, ¿no? que se ha salido con la suya. Claro, da una sensación de derrota, ¿no? Cuando ves a Michael Caine sollozando, casi pidiendo clemencia. Hay una especie de como de si eres el payaso, ¿no? De este demiurgo que ha jugado contigo y básicamente le faltaba escupirte, pero no te escupe la cara porque es aristócrata y no hace esas cosas, pero ya lo ha hecho, ¿no? Simbólicamente. Además, un Michael Caine que en esa época era todo un sex symbol, que en películas como Alfie, que aparentaba ser un personaje que era el gran conquistador, película de la que además hay también un remake en la que su papel también lo interpreta Jude Law, como en el remake del año 2007, que hablábamos antes, que fue una época en la que empezaron a hacer remakes de películas de Michael Caine, como el Get Carter, que en el remake era Sylvester Stallone su personaje. The Italian Job. ¿Y? El de Italian Job, la de los cochecitos, trabajo los en Italia. Pero siempre era un personaje elegante, conquistador, o casi siempre, y claro, verlo sometido y humillado, sobre todo cuando además conforme avanzando la película te das cuenta de que realmente él estaba preparando todo eso, también del personaje te demuestra que es un gran actor, no Michael Caine, sino Milo. Es un peluquero, pero que también es un gran actor. Sí. Es capaz de engañar a quien se supone que le estaba engañando a él. Sí, completamente. Y ese es, digamos, el gran giro, ¿no? de la película. Yo creo que es interesante cómo justamente al hilo de esta idea de que Mankiewicz tenía una base teórica de la psicología, la manera en la que juega justamente con la psicología de los personajes y con esa idea de que el camino que va de ser una víctima a ser un verdugo es muy tenue, es decir, es muy corto. En el sentido de que es cierto que Milo jamás va a ser un aristócrata, quiere decir, no hay un ascensor social
que le vaya, por el cual pueda acceder, ¿no?, tan rápidamente a esa clase social. Pero sin embargo, sí que pues sí que puede ser cruel, que puede ser igual de cruel que cualquier aristócrata británico de la alta alcurnia, ¿no?, como lo es Andrew Wick con él. Sí, y eso es muy interesante. A mí me parece que es la clave quizá de la película, ¿no? Sí, parece como que los castigos son más refinados si es un noble el que los idea, y son más brutos, más burdos si es un villano el que se les ocurre. Y aquí vemos lo que dices tú, que se le puede ocurrir algo igualmente intrincado y complicado y capaz de engañar a quien te está engañando, a pesar de tu extracción social, laboral. O sea, el intelecto no te lo da la cuna. No, no, para nada. Es interesante además cuáles son los motivos, ¿no?, por los cuales los dos practican este juego. Yo creo que Andrew Wick tal vez, ¿no?, esa idea un poco de, bueno, viene este pueblerino plebeyo a quitarme la mujer y voy a humillarle un poco, ¿no?, esa especie como de superioridad de clase. Y sin embargo el personaje de Michael Caine actúa directamente por venganza, ¿no? Hay un resentimiento que creo que es un sentimiento, o sea, es una emoción todavía mucho más poderosa, ¿no? Y no en vano la película acaba como acaba, en ese sentido, ¿no? Porque evidentemente tiene que haber un vencedor y un vencido. Bueno, en todo esto. Lo descubrimos ya, el policía resulta ser Michael Caine disfrazado, con lo cual no solo es que vence, sino que a través del disfraz. Tú mencionabas que el aristócrata obliga al peluquero a vestirse de payaso para humillarlo, pero el payaso se disfraza de policía para que se humille a sí mismo el aristócrata, dándose cuenta de todos los fallos que ha cometido, de las pistas que ha dejado que le incriminan, y digamos que la puntilla final es cuando se quita el disfraz y vemos que efectivamente ese señor es el peluquero que nunca había muerto. Que tanto quizá por venganza te hace pensar un poquito más, mientras que cuando es como un mero divertimento tienes más posibilidades de cometer algún error, que es lo que le sucede al personaje de Laurence Olivier. Puede planificar muy bien sus personajes y sus tramas en sus novelas, pero cuando le llega la hora de hacerlo en la realidad, quizá por vanidad, comete fallos. Cosa que el otro, como es por venganza y la vida sí que le va un poco en ello, ya procura pensarse muy bien qué es lo que tiene que hacer. Sí, además me parece fascinante la manera en que se quiebra el personaje de Laurence Olivier. ¿No ves ahí pues alguien tan recto, no tan íntegro, tan seguro de sí mismo, tan arrogante? Y en esa segunda parte lo ves como sudando, empieza a despeinarse. Es muy sutil, ¿no? Quiero decir que al final Mankiewicz no se explaya, ¿no?, en ese árbol caído, y de alguna manera va filmando esa caída poco a poco, ¿no?, más progresivamente. Pero me parece fascinante lo bien cómo lo encarna Laurence Olivier, esa fisicidad que es alucinante verlo en pantalla. Sobre lo que comentabas de la distancia tan corta que hay a veces entre la víctima y el verdugo, otra de las películas que tenía que apuntadas que guardan cierta relación es La dama y la doncella de Roman Polanski, que nos cuenta la historia del personaje de Sigourney Weaver, que ha sobrevivido a torturas en la época de la dictadura argentina. Está en una casa en mitad del campo cuando llega su marido con un señor al que se le ha averiado el coche, y ese señor, que el personaje lo interpreta Ben Kingsley, ella le reconoce por la voz como uno de los que le torturaron, y entonces lo ata en una silla, y comienza este juego también dialéctico en el de tratar de desenmascarar a alguien que evidentemente al principio trata de negar su condición, que señora, usted está loca, esto es un error, trata de convencer al marido de que qué le está pasando, por qué me hacen esto, y llega un momento en el que también se juega con la percepción del propio espectador. ¿Cuál de los dos está diciendo la verdad? ¿Cuál se está engañando? ¿Cuál está tratando de engañar al otro? Y aquí no vamos a decir cómo se soluciona, pero también tenemos esa forma de llevar, como sucede en La huella, a través de solamente el diálogo, bueno, el diálogo y la interpretación me refiero, pero que la acción es más reducida, pero cómo tratar de jugar con la psique, con el convencimiento de la realidad y con la propia esencia de lo que decías tú, como en un momento puede ser el verdugo y a cambio de solamente unas palabras o de unas frases o de unos diálogos, tu posición cambia y en lugar de tener tú la soga en la mano, la tienes en el cuello.
Sí, además es uno de los temas, ¿no?, de Polanski, todo su cine está atravesado por esa complejidad, por esas contradicciones entre, sí, bueno, pues entre la víctima y el verdugo. Creo que todo su cine está construido alrededor de eso, sobre todo porque, bueno, él viene de un lugar muy traumático, como superviviente de los campos no sé si de concentración o de exterminio, perdón, por esa duda, pero bueno. En su caso, como sobrevivió, vamos a dejarlo. Sí, superviviente, punto. Y bueno, luego ha estado envuelta alrededor de toda esta polémica, ¿no?, de abusos sexuales, ¿no?, en tanto que verdugo, ¿no? Entonces, al final, también su cine se mueve entre esos dos polos, y creo que lo hace magníficamente, ¿no?, mostrando toda la gama de grises increíbles y aterradores, ¿no?, que existe entre ambas posiciones, y al mismo tiempo parecen tan lejos y están tan cerca. Y solamente con unas palabras en las que tú mismo a lo mejor te equivocas al decir lo que tendrías que decir, o no sostienes, o la entonación. Y bueno, de hecho, en el caso de la dama y la doncella es que le reconoce de oído, porque mientras le torturaba ella siempre tenía los ojos tapados, le ponía, no sé quién es el compositor, pero bueno, la pieza La dama y la doncella, que suena reiteradamente en la película, es la que le ponía el torturador, y es solamente con la palabra como puedes entablar ese juego, que algo similar, quizás no tan extremo, pero en este caso quizás más relacionado con la propia creación, La ventana secreta, una película que adapta además una obra de Stephen King, y en la que tenemos a un personaje al que interpreta Johnny Depp, que se encierra a escribir en su cabaña, y un día le llega ahí un señor para tratar de convencerlo de que una historia que él ha publicado, que eso le pasó a él y que la historia es suya, y que cómo publicas una historia que al que le ha pasado es a mí, y ahora tú como escritor, que alguien te convenza de que la palabra, lo que tú has creado, resulta que en realidad no te lo has inventado tú, que en realidad le pertenece a otra persona, que es la que ha vivido. En el caso de La huella, esto a lo mejor está un poco cogido por los pelos, pero en el caso de La huella lo que tenemos también es esa dialéctica en la de tratar de convencer a tu interlocutor, tratar de, lo que se dice, de llevar el agua a tu molino, y solamente con la palabra. Hay alguna acción, sí que es verdad, con la escalera sale al jardín vestido de payaso para fingir el robo, pero básicamente al final es todo dialéctica. Sí, todo es una de las virtudes de esta película, ¿no?, de poner la palabra en primer plano. Aunque bueno, yo creo que también como en términos de puesta en escena es una película muy interesante, luego ya hablaremos de eso, tampoco quiero ahora cambiar de asunto, pero sí, la cuestión de la oralidad, ¿no?, y del toma y daca, de ese juego dialéctico y de esos dardos envenenados que se lanzan. He encontrado la frase de algunas frases que apunté el otro día cuando volví a ver la película. Es que son maravillosas. Le dice en un momento, cuando se conocen, le dice Andrew Wyke, Laurence Olivier, a Milo, Michael Caine, le dice de Génova a un edificio georgiano en solo una generación, deberías estar satisfecho, ¿no? Hablando un poco de esa idea del salto, ¿no?, de cómo ha medrado este personaje, ¿no?, en tanto que hijo de inmigrantes, ¿no? Entonces, esa frase es increíble, a mí me parece, bueno, que está repleta de muchísima tensión. Como si no se lo mereciera, o sea, exacto, es, sí. Al ascensor social culpabilizarlo de que permite que en solo una generación alguien pase de la miseria a la prosperidad. Sí, exacto. Luego hay otra que también me le he apuntado, ¿no?, que habla ya cuando están metidos en el asunto del simulacro del robo, que en un momento dado pues saca una pistola o aparece una pistola, y Michael Caine dice: los ladrones profesionales no usamos armas de fuego, ¿no?, como somos ingleses, ¿no? Como si, porque claro, él aspira, ¿no?, a convertirse en un británico de pura cepa. Y cree pues eso, ¿no?, que lo británico tiene que ver con la caballerosidad y bueno, con una cierta galantería, ¿no?, que está claro que tienen que ser refinados, pero sí. Luego esta que me ha parecido increíble, ¿no?, también que la pronuncia Andrew Wyke, el personaje de Laurence Olivier, que dice: en Inglaterra se valora más la propiedad privada que las personas.
Pues bueno, la película está plagada de bueno, frases y oraciones y dardos envenenados increíbles, ¿no? Casi todos los más ingeniosos suelen proceder del personaje de Laurence Olivier, me imagino también para retratar como esa parte un poquito más excéntrica y más... Bueno, iba a decir snob, pero snob significa sine nobilitate y él sí que es noble, pero más excéntrico y que trata de quedar por encima, de mostrar, ser superior, pero además de mostrarlo, lo cual realmente debería ser un síntoma de justo lo contrario, de no tener unos buenos modales. Alguien que tuviera una superioridad de cualquier tipo, realmente lo que debería es no mostrarla. Y aquí quizá en justa recompensa de, no sé si, de ese afán de demostrar que está por encima del otro, al final lo que va a tener es el premio de demostrar que no solo no está por encima del otro, que el otro lo ha superado, sino que además se va a ir con las manos esposadas cuando venga la policía al final. Me decías que querías entrar también en la puesta en escena, en esa casa tan abigarrada, ese decorado tan lleno de elementos tan peculiares, que son casi un personaje más en La Huella, en la película. Sí, exacto. La dirección de arte es de Peter Lambert, que acabo de leer la chuleta, perdón. Había un director de arte que había trabajado en las películas de James Bond, justamente igual que el director de fotografía, Oswald Morris. O sea, que supongo que debía haber allí un poco de, en fin, bueno, complicidad, porque trabaja muy bien el arte con la dirección de foto. La casa está repleta de autómatas, muñecos, cuadros. Hay un cuadro enorme, ¿no?, de la exmujer de, bueno, la esposa todavía, ¿no?, de Andrew Wick, Margaret Wick, ¿no?, que funciona también como una especie como de fantasma, que es un poco Rebeca, ¿no? Sí, un poco Rebeca, y de hecho es también otro de estos easter eggs, ¿no?, de la película, es que ese retrato es en realidad un retrato de Joan Woodward, la mujer, bueno, también actriz y mujer de Paul Newman, guapísima, maravillosa, y que está como también observando la escena. Es interesante porque al final todos esos muñecos, todos los cuadros también funcionan un poco como espectadores, ¿no?, de todo lo que está sucediendo, de esa especie como de juego, ¿no?, y de puesta en escena teatral entre esa batalla de gallitos, ¿no?, de alguna manera. Y bueno, un poco como nosotros están pues a verlas venir, ¿no? ¿Qué sucede? A mí siempre me hacía... Yo vi esa película de pequeño, o sea, a lo mejor 12 años, alguna vez que la pusieran por la tele, no la vi entera, pero sí vi un trozo. Y me decía mi madre, que pues mi madre siempre me contaba las películas. Yo, hasta cierta edad, las películas, como todavía no existía el vídeo y no te las estaban poniendo en el vídeo, en el cine, yo las conocía porque me las contaba mi madre, y esta era una de las que me contaba, que era una película en la que solo había 2 actores. Decía, pero ¿cómo va a estar una película 1 hora y pico, que no son 1 hora y pico, que son 2 horas? Solamente 2 actores. Y ya me tenía fascinado el concepto. Y cuando la vi, que no la vi entera, lo que más me dejó marcado, y luego 2 o 3 veces que la he visto con posterioridad, es el muñeco del marinero, que siempre piensas que va a tener algún papel más. No sé, siempre pienso, hay algo, si sale mucho tiene que ser por algo. Y a lo mejor no, a lo mejor eso es como otros elementos de la película que te los voy mostrando solamente para distraerte, como el mago que hace con una mano unos movimientos mientras que con la otra te está haciendo el truco, y casi al final te puede quedar la sensación de que la casa en sí es un truco y que la casa sí es un personaje, con lo cual volvemos a un Laurence Olivier más joven en Manderley, donde la propia casa también es un personaje y donde también hay una sombra persistente, una especie de fantasma de la mujer, en este caso de la viuda, la primera señora de Winter, que en este caso aquí es el cuadro que comentas, con la mujer ausente, pero que es el personaje realmente más importante porque es el que genera el conflicto. Sí, bueno, aquí funciona como un MacGuffin de manual, en realidad. Y yo creo que sí, que Mankiewicz era absolutamente consciente, y de hecho te diría que lo cita, ¿no?, todas esas referencias, más que citarlas, las recoge y bueno, y crea este otro artefacto, ¿no? Al final, que como continúa esa tradición de casas encantadas y hombres manipuladores, ¿no? Al final, ¿qué sucedería, ¿no?, con el marqués de Manderley, o marqués de Manderley, no sé si es marqués o conde, pero bueno, el protagonista de Rebeca, ¿no?, 10 años después. Yo a veces, bueno, pienso que La Huella podría ser eso, ¿no? ¿Qué sucedería si su mujer se enamorara del peluquero, no? Claro, ¿no? Rebeca es el del 40, 39-40,
Y está, pues claro, es del 72, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Con los personajes de Rebeca jubilados. ¿Llegarían? Es una propuesta interesante. Mira, por jubilarlos un poco, Laurence Olivier, más mayor todavía, tiene también un juego combate dialéctico, que no es toda la película, pero sí un fragmento importante al final, en el desenlace de los niños del Brasil. En este caso, él interpreta a un cazajudíos, basado, si no estoy equivocado, en Simon Wiesenthal, y tiene como misión cazar a Joseph Mengele, que en la ficción de la novela, también llevada al cine, no murió en Brasil, sino que sobrevivió. Allí llevó a cabo unos experimentos muy primitivos de clonación y ha dado lugar a distintas réplicas de nuevos Adolf Hitler, a los que coloca en situaciones vitales. Su padre muere, la educación que tiene, para tratar de generar unos nuevos Adolf Hitler, y al final lo que tenemos es de nuevo un combate dialéctico entre dos personas, en este caso tratando de convencer al joven Hitler o al clon de Hitler de que detrás de su nacimiento lo que es una conspiración maquiavélica, o que no, o que es el elegido, o que todo esto es una locura. Y claro, en este caso el pobre Laurence Olivier, la víctima, con unos Doberman asesinos, que como el joven Adolf Hitler, en lugar de a la pintura, se ha aficionado al cine, los Doberman se activan con acción y corten, pero solo si la orden la da el pequeño nuevo Adolf. Y tenemos esa nueva pelea que solo con las palabras tienes que lograr convencer a otra persona. Esto es casi como las películas de juicios. Total, sí. Sí, sí. O los Whodunit, de hecho, ¿no? Que tienen digamos que el clímax, ¿no? del Whodunit, que es lo que estás esperando, es que llegue el detective y que explique... Los reúna a todos. Los reúna a todos y que explique cómo se ha hecho el crimen, qué ha sucedido, y empieza a explicar, este no ha sido por tal motivo, ¿no? Y construye esa especie de telaraña invisible, ¿no? Y te la muestre ante tus ojos. Sí, lo que tenemos es 2 horas y pico de esa reunión final con Poirot y todos los sospechosos, y cada uno explicando, usted hizo no sé qué, pero después vino no sé cuántos. Pero en este caso en 2 horas y pico. Hombre, yo creo que es también como algo muy atractivo, ¿no? Ver en pantalla un poco cómo se articula la inteligencia y cómo alguien, ¿no? Que está dotado de, pues eso, de ese talento, lo despliega, ¿no? Hay como una especie, yo creo que a todos nos gusta, ¿no? También como cuando íbamos a clase en la universidad y un profesor nos enamoraba, una profesora nos enamoraba, ¿no? Por su retórica. Yo creo que es lo mismo. Y tratar de ir tú por delante, o si no por delante, al menos no a remolque, sino a la misma altura. También. Tratar de darte cuenta de qué es lo que está pasando, ese date cuenta, amiga, o amiga, date cuenta. Tratar de que no sea la propia trama la que te engañe, sino de, no, espérate, que aquí lo que está pasando es que y en esta película no es tan sencillo hacerlo, ¿eh? No. Mira, ya que estabas ahí también hablando de películas que de alguna manera beben de la huella, ¿no? Y de esta tradición, Perdida, de David Fincher, también, ¿no? Que la habíamos comentado por correo electrónico. También basada en una novela. Sí, de Gillian Flynn, que adoro, es una escritora que me encanta, y bueno, que trabaja justamente el whodunit y esa especie de juego de espejos y juegos mentales de una manera maravillosa. Y también en este caso, con un crimen fingido. Correcto, sí. Y seguimos con territorio spoiler. Hoy va a ser todo spoiler, de todo lo que hablemos. Y yo he metido también aquí Calle Cloverfield 10, por lo de tener a unos personajes encerrados en una única ubicación, en este caso un refugio subterráneo del que no pueden salir, y en el que también hay un juego de, no sé si de espejos, de mentiras, de engaños, en el que tanto el espectador como algunos de los personajes hay alguna parte de la información que conduce a la verdad que o no la muestran o nos permiten sospechar que no es todo tal y como nos están contando. Sí, esa película además es interesante porque se adscribe al género digamos, del fantástico, del terror, utilizando los resortes, ¿no? del whodunit, del thriller, también de un único espacio, ¿no? Como elemento dramático, como escenario dramático, que es complicado, ¿no? Al final filmar
un solo espacio y seguir manteniendo la tensión y la atención del espectador. Y bueno, como poco a poco eso al final va derivando en una situación como muy delirante, ¿no? Yo creo que es una película que trabaja muy bien el fuera de campo, justamente, ¿no? Al estar también en un solo espacio y evocar un peligro externo, ¿no? Esa amenaza externa que no sabéis muy bien qué ha sucedido, creo que lo trabaja maravillosamente, además con muchos giros, con muchos giros. Sí, porque, bueno, no exactamente como en La Huella, pero es verdad que de estas películas que hasta un punto crees que va de esto, a partir de un cierto punto empiezas a pensar, espérate que no, que es que resulta que es esto otro, y todavía te quedan al final otro par de giritos más que te lo terminan de matizar, te lo terminan de centrar, y ya luego yo creo que el guiño, porque hay otras 2 o 3 películas que con esto de Cloverfield como excusa, nos están metiendo en un universo más o menos coherente, en el que tenemos un evento que es una invasión y sus diversas conexiones y sus diversas repercusiones en algunos puntos del mundo. Por ahí se nos escapa un poco, pero en el caso de una película como por ejemplo la de Sin Control, está con Clive Owen y Jennifer Aniston, tenemos otra vez lo de la puesta en escena y de nuevo también con una relación, en este caso una relación adúltera, en la que hay que mantenerse oculto y con el fingimiento de un crimen. Y de nuevo con una víctima, lo que comentabas tú antes, que es capaz de convertirse en verdugo en cuanto ve un resquicio en el que se da cuenta que se puede agarrar. Es decir, que parece que todos estos elementos no es tan difícil verlos. Es decir, hay más huellas, pero a lo mejor no exactamente como esta de Mankiewicz. Sí, yo creo que para un creador cinematográfico, guionista, director, ¿no? Tiene que ser como decir, un reto, ¿no? A ver si puedo hacer una película en la que 2 personajes pues se inviertan los roles en un mismo espacio. ¿Cómo lo haría, no? Porque ya hay una tradición de cinematográfica que ha trabajado con estos elementos, ¿no? Y ha hecho como muchas variaciones, ¿no? Que de alguna manera podemos pensar que casi todos son remakes de, yo qué sé, pues de una película, Rebeca, o en este caso La Huella, que es muy, muy paradigmática, ¿no? Pero al final no dejan de ser versiones. Y eso yo creo que para alguien que se dedica a la ficción tiene que ser, bueno, un reto, básicamente, ¿no? Como cuando Alfred Hitchcock creaba sus películas de suspense, ¿no? Que también muchas estaban basadas en estas especies de retos técnicos, ¿no? Tiene sabotaje, que justamente ocurre en un solo espacio, ¿no? La claustrofobia, cómo manejas tantos personajes en una barca, ¿no? Tras un naufragio, la soga... Y cómo aparece él. Claro. Porque en todas sus películas tenía que aparecer, hacer algún cameo, y para esa le propusieron que apareciera como un cadáver flotando, y decía que no, y al final era un anuncio que hay en un periódico, que me parece que era Reduco o algo así, un producto adelgazante, donde la foto del antes y el después, esa fue la forma de que apareciera Hitchcock. Cierto. Pero por ejemplo, en el caso de La Soga, volvemos a la unidad de tiempo y espacio a meter en un apartamento con todos los trucos técnicos, porque las bobinas de cine duraban lo que duraban, para que cada 8 minutos alguien pasara por delante, o una puerta o lo que fuera, para que en un fingido plano secuencia no abandonáramos ese espacio, y de nuevo solamente con la palabra, porque también es una película en la que hay poca acción en el sentido de hacer algo que sea lo que conduce a, sino que simplemente gente hablando, a descubrir cuál es el engaño que hay ahí, y de nuevo pasamos a que el verdugo termina siendo también víctima, en este caso porque lo atrapan. Sí, yo creo que ese tipo de películas, ¿no? Que también eran como muy formalistas, ¿no? O sea, que se ajustaban a cumplir o a romper las reglas ¿no? del juego cinematográfico, pertenecen a una tradición que, bueno, no diría que ya no está en boga o que ha desaparecido, pero que ya no se practica tanto, ¿no? Quiere decir que ahora el cine contemporáneo va por otros derroteros, ¿no? Que tal vez pues con otro tipo de imágenes, pero la cuestión está de asumir unos retos técnicos, ¿no? O unas limitaciones técnicas para construir
pues es una película con unas ciertas tensiones. O sea, como tener un reto y decir, bueno, no como ejercicio de estilo, pero voy a tratar de superar esta dificultad. Sí, estoy pensando en la primera película de Rodrigo Cortés, que ahora se me ha olvidado el nombre. ¿De quién? ¿De quién? Rodrigo Cortés. Variet, sí. La segunda. Ah, la segunda, cierto, perdón, sí, sí. Tiene antes concursantes, que todavía no la he visto. Ah, sí, por es cierto. verdad, sí, sí, sí. Pues sí, Variet. Creo que Variet es de las, diría que casi de las últimas que recuerdo. Ahora seguramente alguien en los comentarios de cuando se cuelgue el vídeo podrá iluminarme la memoria, pero diría que es de las últimas que justamente trabajan. Sí, como gran reto técnico narrativo, sí. Esa y si acaso Gravity y Birdman. Por el truco en Birdman del plano secuencia, digo truco porque no es un plano secuencia, son múltiples planos enlazados luego con montaje y ordenador. Y en Gravity tenemos algo también muy parecido. Algo similar, sí. Sí, yo creo que Gravity en todo caso había como este interés un poco de básicamente probar la cámara 360, que es una barbaridad. Poder disfrutarla en IMAX es una experiencia increíble que en fin, solo se puede hacer una vez en la vida. Porque además es de esas películas que como la veas en la tele se cae completamente, porque pierde precisamente. Bueno, se nos ha olvidado 1917 como reto técnico. Sí, pero al estar filmada en digital y con todo, sí, es cierto, sí, o sea, entraría dentro del esto, pero claro, yo veo allí también un trabajo con el digital, que a veces me parece que es más una película de dibujo, dibujos, de animación, que no tanto física, ¿no? Con esas limitaciones físicas, que sí que tiene Variet, por ejemplo, que está básicamente enterrado dentro de un ataúd. Además, si ves el making of, se ha rodado en un espacio como este, en el que hay como distintos ataúdes, que según cómo tiene que estar la toma, el pobre Ryan Reynolds se mete en uno o en otro, pero básicamente es realmente un ataúd, un hueco, un nicho, o bien con la perspectiva frontal o lateral para que la cámara la puedas colocar, pero es un señor metido en una caja. Creo que de esos últimos retos técnicos, es que no recuerdo el título, creo que es el nombre o de una ciudad o de una chica, una película que además creo que es española, que sí que se rodó en plano secuencia de verdad, continuo, en una noche en la que van siguiendo una chica por una ciudad. Y claro, el reto de la coordinación de que cuando entras al bar, cuando cruzas por la calle, cuando subes el piso, que esté todo el equipo detrás de la cámara, detrás de una puerta, escondido, para que todo salga bien. Y además creo que lo ensayaron muchísimo, pero no tuvieron que repetirlo. No es como en La La Land, que cuentan que el mítico baile en la puesta de sol, que lo rodaron 3 veces, se quedaron con el primero, pero por si acaso al día siguiente y al otro volvieron a rodarlo entero en una toma, por si acaso. En este caso sí que es verdad que no fue solamente un baile, sino una película tampoco muy larga, 1 hora y pico. Pero sí que es verdad que, no sé hasta qué punto este tipo de retos tienen justificación. Fíjate que no me acuerdo de esta película que te cuento, no me acuerdo ni del título, sé que existe. Ahora no sé de qué película dices, pero justamente hay un cortometraje nominado al Goya de ficción, Goya al mejor cortometraje de ficción, que se llama Chaval, que es 28 minutos en plano secuencia por las calles de Madrid, en un corto de acción. En fin, que este tipo de retos se asumen, se siguen practicando, pero ya más creo que el plano secuencia, que ya no tanto la limitación de un solo espacio. El plano secuencia se ha convertido ahora un poco en lugar común casi. Sí, en el gran reto, ¿no? Tal vez, ¿no? Bueno, el propio Rodrigo Cortés también, su última película, El amor en su lugar, también arranca con un plano secuencia que nos lleva desde el gueto de Varsovia hasta el interior del teatro. Brian De Palma en Snake Eyes, en Ojos de Serpiente, lo mismo, arranca con un plano secuencia que puede tener una justificación porque se corta, es decir, ya empieza el montaje tradicional en el momento en el que en ese combate de boxeo que vemos se produce el atentado, que está sincronizado con cuando tumban en la lona a uno de los púgiles, y ya a partir de ese momento, que digamos sería el punto de ruptura, ya el artificio del plano secuencia deja de tener un sentido narrativo y ya podemos relajarnos, volver al montaje tradicional. Y esto, como otros artificios, como lo de situar a los personajes en una habitación y no dejarlos salir por necesidad narrativa, sigue teniendo su vigencia,
sigue teniendo su necesidad. Quiero decir, seguimos metiéndonos en estos berenjenales o se siguen metiéndose en estos berenjenales como directores y productores solo por demostrar que se puede, o realmente, o sea, en el caso de La Huella no tiene sentido que nos corten y que nos lleven a otra casa. Tiene sentido en esa narración que esté siempre en esa casa. Sí, bueno, supongo que hay un poco de las dos cosas, ¿no? De querer probarse a uno mismo o a una misma y también, bueno, por necesidad narrativa, ¿no? Al final, bueno, está la vanidad y también el contarlo coherentemente. Con respecto a la casa, un poco recuperamos lo que es la película de La Huella. Con respecto a la casa y a la teatralidad, ¿no? de la película, sí que me gustaría hacer hincapié en el arranque de los títulos de crédito, que también son maravillosos, en esa especie como de también, ¿cómo decirlo? Perdón, la puesta en escena, ¿no? Que hay un telón, hay unas marionetas y de repente, antes justamente de que comience el filme, vemos como una especie de fondo de que se ve el castillo, y en ese fondo aparece un coche y de repente como que la cámara entra y entramos nosotros también, ¿no? En esa obra de teatro que estamos presenciando al mismo tiempo. Me parece como maravilloso, porque hay algo también en la película, ¿no? que creo que Mankiewicz quiere subrayar, es la idea de la teatralidad de la vida teatralizada, ¿no? De cómo hay unas relaciones y unos roles en las que estamos interpretando unos papeles, aunque no queramos, pero estamos, ¿no? categorizados ya dentro de, pues, ¿no? de estos roles. Y me parece fascinante, porque además el motivo también justo de los títeres y de de los proscenios, de alguna manera también se va repitiendo, ¿no? Ves a Michael Caine más enmarcado, ¿no? que el personaje de Laurence Olivier, sobre todo en la primera parte. Luego ya la segunda parte es un poco más libre, pero cuando bajan al sótano donde está la caldera, también aparecen los títeres, ¿no? por ahí, si no recuerdo mal. Me parece como también algo que es un genial trabajo, ¿no? de la dirección de arte de La Huella y de Mankiewicz. Y que te va también dejando un poco claro que todo es un teatrillo. Sí, exacto. Pero además doble, es un teatrillo dentro de un teatrillo, y después todavía habrá otro teatrillo más. Sí, además como que Mankiewicz si observas un poco su trayectoria, la idea de personajes que tienen que interpretar un papel se repite, ¿no? Estoy pensando en Eva el desnudo, por supuesto, ¿no? que yo creo que funciona muy bien como contrapunto de La Huella, pues femenino, masculino, el mundo del teatro, ¿no? También el ascensor social, el que medra, etcétera. Y La condesa descalza, sí, por ejemplo, ¿no? que podría ser otro. Tenemos también cine dentro del cine, pero sobre todo el tener que interpretar un papel. Sí, ¿no? que el personaje de Ava Gardner, que digamos que se resiste, ¿no? a tener que ser primero la gran actriz, que con el productor, y luego la condesa. Está allí constantemente en tensión por esa especie de... La quieren categorizar y ya es como un espíritu libre. En el caso de la casa y de los roles, yo cuando vi, y volvemos también un poco a David Fincher, cuando vi The Game, me acordé mucho de La Huella. Y fíjate, por un detalle muy tonto, que es ese marinero de madera que aparece en La Huella, me acordé cuando en The Game aparece como un muñeco como de un payaso en la casa del señor, se lo dan como regalo, y luego resulta que uno de los ojos es una cámara, y entonces empiezas a ver ahí ese teatrillo, ese fingimiento y ese engaño para conseguir algo, en lo que realmente, cuando terminas de ver The Game, te das cuenta que es de nuevo lo mismo, un engaño, una caja, una mentira dentro de otra, y que al final te lleva al mismo sitio, a personas que están interpretando un papel delante de ese teatro que supone la propia trama de la película, por lo menos en este caso como regalo de cumpleaños, en el caso de The Game, y seguimos con el territorio spoiler, pero también porque, aunque sí que hay más acción, te das cuenta de que solo mediante los detalles dialécticos y de palabra, y con detalles mínimos, es como se descubre la verdad, y hasta qué punto pequeños fallos o pequeños detalles
son los que pueden suponer el que termine siendo víctima o que termine siendo verdugo. Sí, totalmente, sí. Yo creo que Fincher, le tiene que gustar La huella, sin duda. Tiene que ser muy mankiewicziano, si es que existe la palabra. No sé quién ahora mismo, no sé, creo que era David S. Goyer, el guionista de The Game. No sé de dónde sacaría la idea, pero estoy convencido de que ha visto La huella y que todo ese juego de engaños y también el humillar porque la posición social que tiene el personaje que interpreta Michael Douglas en The Game, más o menos puede ser un cierto trasunto de este noble aristócrata al que interpreta Laurence Olivier, que se ve arrastrado a lo más, también a una tumba en México. Sí. Lo entierran vivo y Sí. tiene que volver de ahí. Y yo, fíjate, de The Game hay un detalle que digo, si esto pasara de verdad, o sea, si de verdad hubiera una empresa capaz de montar eso, hay un detalle que me convenció, y es cuando al final cae en la colchoneta esa hinchable con la X, es decir, saben que se va a tirar de la terraza del edificio y además saben por qué lado se va a tirar, porque el edificio tiene 4 paredes y se puede tirar de la azotea por cualquiera. Atraviesa la claraboya, están todos los invitados de su fiesta de cumpleaños ahí reunidos, y un señor que se le acerca dice: no abra los ojos, aunque era cristal falso, podría herirse. Es decir, si esto fuera verdad, el nivel de control tendría que ser tan absoluto que llegaría un señor y te diría eso. Y más en Estados Unidos, donde ponen una demanda por pestañear 2 veces. Sí. En este caso hemos visto en La huella, quizá no es tan ultra complejo, pero sí que hemos visto a 2 mentirosos, a 2 pícaros, tratar de engañarse mutuamente, y con un nivel de detalle que en el mundo real, si quisieras hacer algo como lo que hace cualquiera de estos 2 personajes, es que tendrías que llegar incluso hasta esos detalles tan nimios. En este caso, el que montaría la empresa ya vemos que sería el peluquero. Sí, sí. A este no se le escapa ningún detalle. Sí, probablemente, sí, es como el que parece tonto, pero bueno, el que le miro en la sombra, de verdad. Sí, totalmente. La verdad es que The Game hace 1000 años, o sea, si te confieso algo, la vi hace 1000 años y me acuerdo muy pocas cosas. Ahora me has hecho como spoiler a mi memoria, he empezado a conectar algunas neuronas acordándome de la peli, pero se me había olvidado muchísimas cosas. Me acuerdo del arranque de Michael Douglas, como empieza a estar como muy perplejo porque el juego empieza como enseguida y sin avisar, evidentemente, pero otro tipo de detalles se me habían olvidado. Y además películas, tanto esta como Seven, también de Fincher, en otro estilo, pero parecido a La huella y parecido también a lo que hacen algunas películas de Shyamalan, que es que el espectador crea que está viendo una cosa que va por un lado y a partir de cierto punto te estoy llevando por otro. Sí, bueno, al final el cine es un juego de ilusiones, ¿no? De eso se trata. Yo creo que también Mankiewicz le gustaba practicar, ¿no?, ese juego de ilusiones y hacernos creer que estamos viendo algo cuando está sucediendo en bambalinas está sucediendo todo lo contrario, ¿no? Eva el desnudo, justamente, sí, es un ejemplo maravilloso, ¿no?, de esa especie de juego de ilusiones. Bueno, muy cinematográfico, pero también sobre todo muy teatral, en el sentido, porque parece que aplicamos el término teatral a algo que no se oculta demasiado en mostrarnos que nos está engañando. Y en el caso de la película de Mankiewicz, yo creo que en La huella sí que hay un punto a partir del cual empiezas a darte cuenta de que ahí hay algo más, y aquí me la están intentando. O sea, estoy en una función de magia, ¿vale? O sea, no creo en la magia, no creo que este señor eche un trapo encima de la botella y al levantarlo la botella se haya atomizado, seguro que hay algún truco, pero sigues viéndolo. Y en La huella yo creo que también pasa eso. Sobre todo cuando llega, a partir de la llegada del policía. Ahí yo creo que sí que hay algún momento en el que empiezas a sospechar, ¿no? Sí, totalmente. Que empiezas tú a darte cuenta, a ver. Y luego, que se me había olvidado decirlo antes, el personaje del policía, y hay otro personaje más que aparece, no se quería que se supiera cuál era el truco de la película, en el sentido de que aunque hay solo 2 actores, hay más personajes. Y aparecen además acreditados, no recuerdo los nombres, pero el personaje del policía aparece acreditado con un nombre inventado
para que si alguien viera en el cartel, claro, si solo ves dos nombres, ¿dónde están los demás? Y tenías que poner más nombres, ¿vale? Solo aparecen 3 o 4 personajes, pero les tenemos que poner un nombre al actor que lo interpreta. Y el engaño llegaba hasta el punto de ponerle un nombre fingido al actor que interpretaba a un policía que realmente era Michael Caine disfrazado. Sí, eso, bueno, una especie de como de brillante ejercicio de mercadotecnia. Inventarse actores que no existían para básicamente engañar al espectador y que no pensara, vaya rollo de película, solo salen 2 personas. O contar o hacerle básicamente spoiler, ¿no? Todo era todo lo contrario. Ahora sucede al revés, ¿no? Como que te cuentan todo ya enseguida, los trailers, los pósters, como que a veces como se les escapa, bueno, muchas veces se les escapan spoilers a los trailers, incluso o te los ponen en el pósters. tráiler el gag más divertido de la película. Sí, exacto. Pero Mankiewicz era como muy detallista con esto y fíjate, sí, o sea, cuidó incluso ese aspecto del marketing y de la promoción, que bueno, me parece maravilloso. Sí, sí. Bueno, y Mankiewicz, que ya has dicho tú que esta era su última película, y se retiró y se fue, creo que a una cabaña que tenía a leer. Y sí, he leído antes que estuvo trabajando en un proyecto, un último proyecto que evidentemente no salió, la adaptación de una novela de Dee Wells, una escritora de origen canadiense. La novela se llamaba Jane, que trataba justamente, tiene como una sinopsis muy peculiar. La protagonista, Jane, es una crítica de cine, justamente, una mujer independiente en el Nueva York de los años 60-70, que descubre que está embarazada y que bueno, el padre, bueno, desconoce quién es, y hay 3 posibles candidatos, ¿no? Me parece una novela. O sea, es Mamma Mía. Podría ser, sí, Mamma Mía, pero bueno, ambientada en un entorno urbano y sin canciones y sin nada. Pero me parecía como muy... Me pregunto cómo hubiera quedado en manos de Mankiewicz, ¿no? Una historia que podría ser cómica o dramático, una comedia romántica, una especie de screwball comedy, pero con el embarazo de una mujer soltera, ¿no? Que además tiene una profesión liberal, crítica de cine, ni más ni menos. Bueno, me parece muy peculiar. Me hubiera gustado ver esa película, la verdad, en manos de Mankiewicz. Pero que también es de esas historias que según el director que la coja, como dices tú, te sale una screwball comedy o te sale si la dirige, pues, no sé, Kenneth Branagh, que también lo tenemos aquí en el remake, o no sé, en fin, que lo puedes situar en lugar de en Canadá, en la Irlanda de principios del siglo XX, y te sale un drama rural con tintes sociales, ¿no? Pero que en el caso de Mankiewicz yo hubiera votado por el melodrama. Sí, o una cosa así como más... un melodrama ácido, ¿no? Un poco como Eva al desnudo. Hombre, si se hubiera caído en manos de Ken Loach hubiera salido un drama tremendo. Básicamente. Lloviendo piedras, pero con madre soltera y padre desconocido. Tal cual, tal cual. Y te he dicho antes que te iba a comentar a ver qué te parecía una teoría rara que tengo yo sobre La Huella y su remake. Cuando se estrena La Huella en el año 1972, Mankiewicz tiene 63 años, es un director veterano, y hemos dicho que fue su última película. De hecho, se retira joven, 63 años, para un director con su trayectoria, con 2 Oscars como director y guionista. Bueno, no todo el mundo es Clint Eastwood, ¿eh? Tampoco. No, afortunadamente tenemos algunos que saben retirarse a tiempo y no como Manuel de Oliveira, por ejemplo. Bueno, Manuel de Oliveira también, es verdad, uno de los más veteranos. Sí, pero... Pobrecito ya. Sí. Pero bueno, en fin, Woody Allen dice que se retira, que ya ha terminado su carrera. Muy mal. Bueno, eso es difícil de creer. Pero bueno, tiene 63 años en el año 72. Pasan 35 años cuando llega 2007 y Kenneth Branagh, con 47 años, una edad plena, y bueno, sigue teniendo carrera, dirige el remake. En la película original, Laurence Olivier, que tiene 65 años, es el noble, y mientras que el peluquero es Michael Caine, que tiene 39 años. Lo curioso del remake de La Huella es que Michael Caine, que interpretaba al peluquero joven en el remake, con 74 años, es decir, 11 años más que Laurence Olivier en la película original,
interpreta el papel del noble, y tenemos a un joven Jude Law con 35 años, solo un poquito más joven que Michael Caine en la película original. Yo he echado aquí unas cuentas y a ver si tú esto ves que es un delirio o ojalá sucediera. ¿Tú cómo verías que en el año 2042, es decir, 35 años después del remake de La Huella, hubiera otro remake de La Huella, en el que Jude Law, que para entonces tendría 70 años, es decir, 4 años menos que Michael Caine en el remake y 5 años más que Laurence Olivier en la original, interpretara, ahora le tocaría al noble, por edad, al escritor. Y propuesta, por edad, el director, quizá no debería ser tan mayor como Mankiewicz, estar en una edad de plenitud como Kenneth Branagh, si la película se estrena en el año 2042, debería ser un director que haya nacido en torno al año 2000, es decir, alguien que ahora contara con 25 años, que estaría dando sus primeros pasos y todavía a lo mejor ni siquiera ha visto La Huella. Y me he reservado lo mejor para el final, porque por edad alguien joven tendría que interpretar al peluquero. Alguien que en el año 2042 tenga o los 39 años de Michael Caine o los 35 de Jude Law y que sea de origen británico. ¿Qué te parecería si en esta locura a Jude Law le diera la réplica Millie Bobby Brown, que nació en el 2004? ¿La chica? La protagonista de Stranger Things. De Stranger Things. Bueno, me parecería interesante. De hecho, la gracia un poco de hacer los remakes, las variaciones, es ser un poco disruptivo, ¿no? Y cambiar el elemento, alguno de los elementos. Sí, me parecería muy bien, ¿por qué no? Claro que sí. ¿Le vendemos a alguien la idea? ¿Habría alguien que la comprara? Bueno, ¿por qué no? De hecho, sería interesante ver cómo se traslada esta historia que, bueno, que al final está hablando también de un momento muy concreto de la aristocracia en Reino Unido, ¿no? Cuando el imperio comienza a desestabilizarse y la aristocracia también, de alguna manera, a desmoronarse su poder en la sociedad. ¿Cómo lo trasladan, ¿no? al momento en que los centennials y la generación Z pues ya son adultos, ¿no? Es que ese elemento en el remake de La Huella, yo por lo menos no lo veo tan presente, ese elemento tan de lucha de clases como si se ve en el original. Sí que hay un cierto desprecio a este advenedizo, pero quizá no tan evidente como en la primera. Y como dices tú, a mí sí que me parece que podría ser una forma interesante de trasladar narrativamente esos conflictos sociales, que ahora mismo ya los habría. Además, ahora a lo mejor tampoco sería mal momento, porque en Reino Unido han cambiado de monarca y entra otra era. Claro, y con el Brexit. Pero va a durar el rey Carlos otros 20 años, que yo no le deseo yo ningún mal, pero está también mayor el hombre. Bueno, tiene muchas neuras el pobre. Es que, pero 20 años sí. Sería otro momento, otro Reino Unido. Sí, sin duda, es interesante, creo que sería interesante ver quién formaría parte de la élite entonces, ¿no? Y quién formaría parte, digamos, del proletariado y de la clase, el lumpenproletariado. O de la clase media advenediza. Es que a lo mejor trasladando un poco la naturaleza de estos personajes para hacer un poco ese paseo por la historia a través de los personajes de La Huella, a lo mejor en 2042 el noble ya no tiene una posición económica tan acomodada y el peluquero o la peluquera o la esteticien a lo mejor es una conocida e influyente tiktoker o lo que haya dentro de 20 años, que resulta que cambian las tornas y a lo mejor es precisamente ella la persona que tiene una posición y él es un rancio, y precisamente lo interesante es haber sido capaz de en una sola generación haber pasado desde Génova hasta la calle que esté de moda dentro de 20 años en Londres. Sí, tal cual. Bueno, a mí me parece una maravillosa manera como para quedarnos, o sea, esta idea, ¿no? Esa especie de como de ucronía sobre La Huella, me parece una idea maravillosa con la que despedirnos, si te parece bien. Sí, porque además aquí la gente se tiene que marchar y no sé si hay alguien de los presentes que quiera compartir alguna reflexión, que quiera hacer alguna pregunta, que quiera maldecirnos por haber hecho spoilers de tantas películas. Bueno, pues entonces, además ya están pitando por ahí los avisos de que tenemos que marcharnos.
Pues muchas gracias por venir y sobre todo, Pablo Aránzazu, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, haber compartido tus reflexiones sobre La huella, que hemos dejado aquí el DVD, que el soporte físico todavía sigue vigente. Pues Paula, muchas gracias por ser en esta ocasión una invitada de la Biblioteca Regional en este ciclo sobre películas con aniversario redondo. Fenomenal, muchísimas gracias a vosotros y vosotras, encantada de haberos visitado. Muchas gracias.